Carlos pensó que ese día descubriría a una ladrona. Había invertido más de 100.000 pesos en un sistema de vigilancia de alta definición, con cámaras ocultas en cada rincón de su mansión en las lomas de Chapultepec, todo para probar un punto. Su esposa, Jimena, llevaba semanas insistiendo en que la nueva empleada, Leticia, no era de fiar. Nadie es tan eficiente, Carlos. Nadie es tan perfecta. Algo oculta. Seguro nos está robando en nuestras narices. Y él, cansado de la discusión, había cedido. Así que allí estaba en su oficina, en el piso 40 de la Torre Mayor, fingiendo analizar proyecciones financieras mientras la verdadera acción ocurría en la pantalla dividida de su celular. Estaba listo para verla guardar una joya en su bolso o esconder cubiertos de plata, pero lo que vio, lo que la cámara de la cocina capturó con una claridad brutal, no fue a la empleada. Fue a su propio hijo de 8 años, Miguel. Y el secreto que su hijo reveló no solo cambiaría la vida de esa mujer, sino que destrozaría la mentira que Carlos llamaba su vida. La decisión de instalar las cámaras no había sido fácil. Se sentía como una traición, una violación a la poca confianza que quedaba en esa casa fría y silenciosa. Pero Jimena tenía un poder de persuasión innegable, nacido de una inseguridad tan profunda que a menudo se disfrazaba de protección. Ella vivía en un mundo de apariencias, almuerzos en Polanco y una constante competencia social donde la lealtad era un bien escaso. Cada empleada anterior había sido despedida por razones que, en retrospectiva, parecían triviales. Una miraba demasiado, otra hablaba muy poco, otra era demasiado lenta. Pero con Leticia, el problema era diferente. Leticia era impecable. La casa brillaba, la ropa estaba perfectamente planchada y lo más perturbador para Jimena, Miguel, su hijo, parecía adorarla. Era un tipo de adoración silenciosa, pero inconfundible. Carlos, por su parte, era un hombre construido de ausencias. Su imperio financiero se había levantado sobre cenas perdidas, cumpleaños olvidados y una presencia paterna que se limitaba a transferencias bancarias y colegiaturas pagadas por adelantado. Amaba a Miguel, o al menos eso se decía a sí mismo, pero el lenguaje del afecto se le había olvidado hacía mucho tiempo, reemplazado por el lenguaje de las acciones y las adquisiciones. Había aprobado la instalación de las cámaras con un movimiento de su mano, como quien aprueba un presupuesto, esperando que eso trajera paz a Jimena. Qué ingenuo había sido. No sabía que esas cámaras no estaban allí para vigilar a una extraña, sino para obligarlo a él, por primera vez, a mirar de verdad a su propia familia y el desierto emocional que había cultivado. Ese martes por la tarde, la reunión sobre derivados y mercados emergentes se prolongaba sin piedad. Los ejecutivos hablaban en un zumbido monótono que Carlos apenas registraba. Sus ojos estaban fijos en el teléfono, oculto bajo el borde de la mesa de caoba. Vio a Leticia, en la cocina, preparando el agua de limón que a Miguel le gustaba después de la escuela. Su rostro se veía cansado, más de lo habitual. Había sombras bajo sus ojos que la hacían parecer mayor de sus 30 y tantos años. Carlos sintió una punzada de culpa. Quizás estaban exigiéndole demasiado. Jimena insistía en que la casa estuviera lista para revista en todo momento. Una presión que recaía enteramente sobre los hombros de Leticia, quien además de la limpieza, cuidaba de Miguel cuando él regresaba del colegio. Entonces, la escena cambió. La cámara del pasillo captó a Miguel. El niño caminaba de puntillas, una conducta extraña en él que usualmente se movía como un fantasma, casi sin hacer ruido. Miguel siempre había sido un niño callado, introspectivo, de esos que parecen vivir en un mundo paralelo al de los adultos. Jimena se quejaba de su silencio, lo llevaba a terapeutas
que diagnosticaban todo tipo de síndromes pasajeros, pero Carlos sospechaba que el niño simplemente no tenía nada que decirles. Ahora ese niño silencioso miraba compulsivamente sobre su hombro, asegurándose de que el pasillo estuviera vacío. Avanzó hacia la cocina con una determinación que Carlos nunca le había visto. Carlos se acomodó en su silla, el corazón latiéndole con una extraña anticipación. Miguel entró en la cocina y Leticia levantó la vista, regalándole una sonrisa genuina. Fue una sonrisa que Carlos notó con una punzada de celos. Era cálida, real, y él no recordaba cuándo fue la última vez que su hijo le había sonreído así. «Hola, Miguelito, ¿cómo te fue hoy? Tu agua ya casi está», dijo ella, su voz suave llenando el audio del auricular discreto que Carlos usaba. Miguel no respondió de inmediato. Se acercó a ella y solo entonces Carlos vio lo que el niño apretaba en su mano. Era un sobre de papel manila, arrugado y abultado. El niño extendió la mano, ofreciéndoselo a la empleada con una solemnidad que partía el corazón. Leticia frunció el ceño, confundida. Dejó la jarra de vidrio sobre la barra de granito y se secó las manos en el delantal. «¿Qué es esto, mi niño? ¿Es un dibujo de la escuela?», preguntó, su tono aún ligero. Miguel negó con la cabeza vigorosamente. «No, es para ti, Leti, para los ojos de tu mamá», susurró el niño, pero el micrófono de alta fidelidad captó cada sílaba. La reacción de Leticia fue instantánea y violenta. Dio un paso atrás como si el sobre la hubiera quemado. Su rostro palideció y llevó ambas manos a su boca, sus ojos inundándose de lágrimas de forma alarmante. Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Los ojos de su mamá? ¿De qué diablos estaba hablando su hijo? «No, Miguel. No, mi amor, no puedo. ¿De dónde sacaste esto? Esto no está bien», dijo Leticia, su voz quebrándose en un sollozo ahogado. Intentó retroceder, pero Miguel avanzó con la misma determinación. «Es mío. Yo lo ahorré. Por favor, Leti, tú dijiste que era urgente. Yo lo oí». El niño empujó el sobre contra el estómago de ella. Leticia miró hacia la puerta, aterrorizada, como si esperara que Jimena apareciera en cualquier momento. «Miguel, por favor, me vas a meter en problemas. Tu mamá, tu papá». Pero el niño no cedió. «Tómalo, o lo dejaré aquí en el suelo. Es tuyo». Forzó el sobre en la mano temblorosa de ella y Leticia, derrotada, finalmente cerró los dedos alrededor del paquete. La empleada se derrumbó. Se cubrió el rostro con la mano libre y comenzó a llorar en silencio, sus hombros sacudiéndose. Miguel, en lugar de asustarse, hizo algo que dejó a Carlos sin aliento. El niño rodeó la cintura de Leticia con sus brazos delgados y la abrazó con fuerza. La abrazó mientras ella lloraba, dándole palmaditas torpes en la espalda. «Ya no llores, Leti. Todo va a estar bien. Verás que sí», murmuraba el niño. Carlos vio cómo Leticia guardaba rápidamente el sobre en el bolsillo de su uniforme, justo cuando el sonido de la puerta principal abriéndose resonó en la casa. Era Jimena. Leticia se limpió las lágrimas. Frenéticamente recompuso su rostro en una máscara de neutralidad y volvió a la jarra de agua, todo en menos de 5 segundos. Carlos se desconectó de la reunión. Se levantó de la mesa murmurando una excusa sobre una emergencia familiar, ignorando las miradas confundidas de sus socios. Caminó hasta el ventanal de su oficina y miró el ángel de la independencia, pero no lo veía. Su mente reproducía la escena una y otra vez. ¿Cuánto dinero había en ese sobre? ¿Cómo sabía Miguel, su hijo casi mudo, un detalle tan íntimo como la enfermedad de la madre de Leticia? Pero la pregunta más grande, la que le quemaba en el estómago, era ¿de dónde había sacado un niño de 8 años que recibía todo lo que pedía, una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para hacer llorar así a una adulta? Se sintió mareado,
como si el piso 40 estuviera balanceándose. Condujo de regreso a casa como un autómata, rompiendo todas las reglas de tránsito de la Ciudad de México. La urgencia que sentía era primitiva. No era enojo, era algo más parecido al pánico. Entró en la casa y todo parecía normal. Jimena estaba en el teléfono en la biblioteca, planeando algún evento de caridad. El olor a limpiador de pisos y a comida recién hecha flotaba en el aire. Leticia estaba en la cocina, su rostro impasible, aunque Carlos ahora podía ver la hinchazón alrededor de sus ojos. Miguel estaba sentado a la mesa haciendo su tarea, o al menos mirando fijamente un libro. La normalidad de la escena era casi grotesca después de lo que había presenciado. Carlos subió a su estudio y cerró la puerta con llave. Necesitaba respuestas y sabía que las grabaciones las tenían. Abrió su computadora portátil y accedió al servidor donde se almacenaban semanas de metraje. Si Miguel había ahorrado ese dinero, tenía que haber un rastro. Si había oído algo, Carlos quería saber exactamente qué. Empezó a retroceder en el tiempo, día por día, hora por hora, convirtiéndose en el espía que Jimena siempre quiso que fuera, pero no buscando un crimen, sino una explicación. Pasó horas revisando imágenes de su hijo jugando solo, de Leticia limpiando habitaciones vacías, de Jimena dando órdenes. La vida de su familia era terriblemente aburrida, hasta que dejó de serlo. Encontró el momento clave. Sucedió 3 semanas antes. Era un sábado por la tarde. Carlos estaba jugando golf en Bosque Real y Jimena estaba en un spa. Miguel jugaba con bloques de construcción en el jardín, cerca de la ventana abierta del cuarto de servicio. Leticia estaba adentro, hablando por teléfono. Al principio, su voz era tranquila, pero la cámara del jardín, sensible, captó cómo su tono cambiaba. Carlos subió el volumen al máximo, el siseo del audio de fondo mezclándose con la voz rota de la empleada. «Pero doctor, ¿está seguro? No hay otra opción. Entiendo. 50,000 pesos. ¿De dónde voy a sacar eso? Dios mío, mi mamá se va a quedar ciega». Leticia había colgado y Carlos la vio derrumbarse sobre la pequeña mesa del cuarto. Lloró con una desesperación que helaba la sangre. Un llanto feo, crudo, sin ninguna teatralidad. Era el sonido de la pura impotencia. Y afuera, la cámara del jardín mostró a Miguel congelado. El niño había dejado de jugar. Su cabeza estaba inclinada, escuchando. Se quedó inmóvil durante casi un minuto después de que el llanto cesó. Luego, lentamente, recogió sus bloques. Entró en la casa y subió directamente a su habitación. Carlos sintió una náusea profunda. El niño lo había escuchado. Todo. Había cargado con esa información él solo durante 3 semanas, sin decir una palabra a nadie. Carlos cambió la fuente de la cámara a la habitación de Miguel. Esa misma tarde, la cámara estaba oculta en un detector de humo, una idea de Jimena para asegurarse de que estuviera bien. Lo que vio rompió algo dentro de él. Vio a su hijo de 8 años arrastrar la silla de su escritorio hasta el armario. Vio al niño subirse y bajar su alcancía de cerámica, una enorme en forma de cerdo. El niño la llevó a su cama y con un martillo de juguete la rompió en pedazos. Monedas y algunos billetes se desparramaron sobre el edredón. Miguel comenzó a contarlos con una seriedad de adulto, apilando las monedas, alisando los billetes. No fue suficiente. Carlos vio a su hijo mirar la cantidad de dinero, frustrado. El niño se sentó en el suelo y pareció pensar mucho. Luego fue a su armario y sacó una caja de zapatos. Dentro estaban todos sus ahorros, dinero de cumpleaños, domingos de sus abuelos, el dinero que Carlos le daba para la escuela. Empezó a contarlo todo. Después agarró un cuaderno de la escuela, uno de Star Wars, y en la contraportada Carlos pudo ver, gracias al zoom digital, cómo el niño escribía con letra torpe: «Ojos mamá Leti». Debajo comenzó a sumar los números.
La cantidad total era de apenas 8.000 pesos. Carlos cerró la computadora portátil. El silencio de su estudio era ensordecedor. Sintió una vergüenza tan profunda que le quemaba la cara. Su hijo de 8 años estaba tratando de resolver un problema de 50.000 pesos, un problema de adultos, un problema que una mujer estaba enfrentando sola, bajo su propio techo. Y su hijo lo estaba haciendo en secreto, no porque fuera travieso, sino porque instintivamente sabía que los adultos en su vida, sus propios padres, no lo entenderían o no les importaría. ¿Cuándo fue la última vez que él, Carlos, había hablado con Miguel sobre algo más importante que sus calificaciones? ¿Cuándo fue la última vez que Jimena había mostrado empatía por alguien que no fuera ella misma? Bajó las escaleras. Eran casi las 10 de la noche. La casa estaba oscura. Fue a la cocina a por un vaso de agua y encontró a Leticia limpiando la estufa, mucho después de su hora de salida. Ella se sobresaltó al verlo. «Señor Carlos, buenas noches. Ya casi termino. Disculpe la hora, pero la señora Jimena quería la cocina impecable para unas visitas mañana». Su voz era baja, profesional. Carlos la miró y por primera vez no vio a una empleada, vio a una mujer aterrada sosteniendo el mundo de su madre sobre sus hombros, mientras limpiaba la grasa de la estufa de otra persona. «Leticia, ¿cómo está su madre?», preguntó él. La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que ella dejó caer el trapo que sostenía. Levantó la vista, sus ojos llenos de pánico. Mi madre, señor». «Ella está bien, gracias por preguntar». Estaba mintiendo, protegiendo su privacidad, protegiendo su trabajo. «Leticia, sé lo de sus ojos. Sé que necesita una operación», dijo Carlos suavemente. El color desapareció del rostro de la mujer. ¿Cómo sabe usted? ¿Miguel, él le dijo algo?» «Señor, yo le juro que le dije que no. Yo no le pedí nada. Intenté devolvérselo, pero él no quiso». El pánico se convirtió en desesperación. «Lo sé, no fue él quien me lo dijo». «Yo lo vi», admitió Carlos. La confusión en el rostro de Leticia era total. Vi cómo, señor». Carlos respiró hondo. «Instalé cámaras en la casa, Leticia. Jimena estaba preocupada por cosas sin importancia y vi lo que pasó esta tarde. Vi a Miguel darle el dinero». La empleada comenzó a temblar. Dios mío, voy a perder mi trabajo. Señor, por favor, créame, yo nunca». «No vas a perder tu trabajo», la interrumpió Carlos. «Pero necesito entender. 50.000 pesos para la cirugía». Ella asintió, las lágrimas corriendo por su rostro, ahora sin control. «Es una operación de cataratas complicada, señor. Si no se opera pronto, perderá la vista. Y ella es todo lo que tengo». Carlos sintió el peso de sus propios millones como un yunque. 50.000 pesos. Era lo que él gastaba en una cena de negocios, lo que Jimena gastaba en un par de zapatos. «Y mi hijo», continuó Carlos, su propia voz sonando extraña. «Mi hijo, que apenas habla, escuchó su llamada y decidió arreglarlo él mismo. ¿Sabe por qué hizo eso, Leticia? ¿Sabe por qué acudió a usted y no a mí, su padre?» Leticia negó con la cabeza, llorando en silencio. «Porque usted lo escucha», dijo Carlos, respondiendo a su propia pregunta. «Porque usted está presente. Porque usted es más madre para él de lo que Jimena ha sido nunca y probablemente más padre de lo que yo jamás seré». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió, iluminando la escena. Era Jimena envuelta en una bata de seda. Su rostro, cubierto de cremas caras, se contrajo en una máscara de furia al ver a Leticia llorando y a su esposo allí parado. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esta escena? Leticia, ¿por qué sigues aquí? ¿Y por qué estás llorando? ¿Ahora vas a manipular a mi marido también?» La acusación fue tan venenosa, tan instantánea, que Carlos sintió una oleada de ira fría. «Cállate, Jimena.
Estábamos hablando de algo importante, dijo él. ¿Importante? ¿Qué puede ser tan importante a esta hora con la servidumbre? A menos que... Jimena miró de Carlos a Leticia y una sonrisa desagradable se dibujó en su rostro. A menos que mis sospechas fueran ciertas. Sabía que había algo entre ustedes, sabía que no eras solo eficiente. La acusación era tan absurda, tan fuera de lugar, que Carlos casi se ríe. Pero Leticia se encogió, como si la hubieran golpeado. Señora, no, por Dios, no. El Señor solo, el Señor nada. Estás despedida, ahora mismo. Quiero que saques tus cosas y te largues de mi casa. Jimena, basta ya. Estás diciendo estupideces, gritó Carlos, su voz retumbando en la cocina. No hay nada entre nosotros. Estábamos hablando de... esto. Carlos metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó su propia chequera, la que usaba para emergencias. La puso sobre la barra. Leticia necesita 50,000 pesos para que su madre no se quede ciega. Y Miguel, nuestro hijo, el que tú ignoras todo el día, vació su alcancía para intentar ayudarla. Eso es lo que viste, Jimena. Viste a una mujer desesperada y a un niño con más compasión que nosotros dos juntos. Jimena miró la chequera y luego a Carlos, su rostro pálido de rabia. ¿Estás loco? ¿Le vas a dar dinero? Nuestro dinero te manipuló, los manipuló a los dos. Esa historia de la madre ciega es la más vieja del libro. Y tú, como un idiota, te la creíste y metió a Miguel en esto. Se volvió hacia Leticia, quien estaba petrificada contra la pared. Quiero que me devuelvas el dinero que mi hijo te dio. ¡Ahora!, exigió, extendiendo la mano. Leticia, temblando, metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó el sobre arrugado. Lo sostuvo como si fuera carbón. Ardiente. ¡Mamá, no! La voz de Miguel resonó desde las escaleras. El niño estaba allí, en pijama, sus ojos grandes y llenos de lágrimas, observando todo. Había escuchado los gritos. Corrió hacia Leticia y se paró frente a ella, protegiéndola de su propia madre. «No se lo quites, es de ella, yo se lo di, ella lo necesita». Jimena estaba lívida. Ver a su hijo defender a la empleada contra ella fue la traición final. «Miguel, sube a tu cuarto ahora mismo, estás castigado. Y tú», señaló a Leticia, «dame eso y lárgate». «No», dijo Carlos. Fue una sola palabra, dicha en voz baja, pero cortó la tensión como un cuchillo. Jimena se giró hacia él. «¿Qué dijiste?» «Dije que no, ella no te dará nada y no se va a ningún lado». Carlos tomó la pluma de su saco, abrió la chequera y comenzó a escribir. «Carlos, no te atrevas. Si le das un solo peso a esta mujer». Él no se detuvo. Escribió la cantidad. 50,000 pesos. Firmó con un trazo furioso. Arrancó el cheque y se lo extendió. A Leticia, por encima del hombro de su hijo. «Toma, Leticia, esto es para la operación de tu madre». Leticia no lo tomó. Estaba demasiado asustada. «Señor, no puedo». «La señora». «Tómalo», insistió Carlos. «Miguel, dale el cheque a Leti». Miguel, con lágrimas aún en sus mejillas, tomó el cheque de la mano de su padre y se lo puso en la mano a Leticia. «Tómalo, Leti, por favor». Leticia finalmente lo aceptó, sus dedos cerrándose sobre el papel. Jimena soltó un sonido que fue mitad grito, mitad sollozo de rabia. «Bien, se acabó. Si ella se queda en esta casa, yo me voy. Eliges, Carlos, ella o tu familia». Carlos la miró. Miró a la mujer con la que había construido una vida. Una mujer que ahora le parecía una completa extraña, deformada por el veneno de sus propios celos. Luego miró a su hijo, que estaba temblando, pero se mantenía firme, protegiendo a la única persona que le había mostrado verdadero afecto. Y miró a Leticia, una víctima de la crueldad de Jimena y de su propia negligencia. La elección fue dolorosamente clara. «Jimena», dijo Carlos, su voz sin emoción, «fue tu idea instalar las cámaras. Querías pruebas. Bueno, las tienes.
Llevo semanas viendo estas grabaciones. El rostro de Jimena cambió. La ira dio paso a una repentina incertidumbre. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo grabaciones de ti gritándole a Miguel por llorar. Tengo grabaciones de ti diciéndole que es raro y lento. Tengo grabaciones de ti registrando las bolsas de Leticia cuando creías que nadie te veía. Y tengo grabaciones de Leticia enseñándole a Miguel a andar en bicicleta en el jardín trasero después de que tú le dijiste que no tenías tiempo. Tengo grabaciones de ella consolándolo cuando tú olvidaste su festival escolar. Así que sí, Jimena, tienes razón. Es hora de elegir. Carlos caminó hacia la puerta. Leticia se queda. Es más familia para Miguel de lo que tú has sido en años. Si quieres irte, vete. Pero si te vas esta noche, te vas sin nada. Hablarás con mis abogados mañana. La amenaza colgó en el aire, pesada e irrevocable. Jimena lo miró, incrédula, buscando el farol, pero no había ninguno. La frialdad en los ojos de Carlos era absoluta. Había cruzado un puente y lo había quemado detrás de él. Jimena miró a su hijo, quien se negó a mirarla, aferrándose a la mano de Leticia. Derrotada y humillada, Jimena soltó un grito ahogado y subió corriendo las escaleras. La cocina quedó en un silencio ensordecedor, roto solo por los sollozos de Leticia y la respiración agitada de Miguel. Carlos se arrodilló frente a su hijo. «Miguel, ¿estás bien?» El niño asintió, aunque seguía temblando. Carlos luego miró a Leticia. «Leticia, por favor, mañana a primera hora llama al hospital y programa esa cirugía. Y tómate los días que necesites para cuidarla. Tu sueldo sigue corriendo y tu trabajo está aquí. Esta es tu casa también, si así lo quieres». Leticia solo pudo asentir, incapaz de hablar, sosteniendo el cheque y el sobre arrugado de Miguel como si fueran reliquias. Esa noche Jimena se fue. Hizo sus maletas en un silencio furioso y llamó a un taxi que la recogió en la entrada de la mansión. Ni siquiera se despidió de Miguel. Carlos la vio irse desde la ventana de su estudio, sintiendo no tristeza, sino un profundo y abrumador alivio, seguido inmediatamente por una ola de culpa. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿Cómo había construido una vida tan vacía que su propio hijo tuvo que buscar compasión en una empleada? La casa quedó en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio frío de la indiferencia, era el silencio de después de la tormenta. Los días siguientes fueron extraños. Carlos se tomó un tiempo libre del trabajo, por primera vez en una década. Pasó sus mañanas con Miguel, desayunando juntos, algo que nunca hacían. Al principio, el silencio del niño era una barrera, pero Carlos fue paciente. No lo presionó con preguntas, simplemente estuvo allí. Jugaron videojuegos, vieron películas, caminaron por el parque. Carlos descubrió que su hijo tenía un sentido del humor seco y una fascinación por los insectos. Descubrió que era brillante en matemáticas y que odiaba el fútbol. Descubrió, en resumen, a su propio hijo. Leticia se fue por una semana. Llevó a su madre a Guadalajara, donde un especialista realizó la cirugía. Carlos insistió en pagar el vuelo y la estancia. Cuando Leticia regresó, era una persona diferente. La sombra de preocupación había desaparecido de 1900. Sus ojos. Entró en la casa no como una sirvienta asustada, sino como un miembro valioso de esa pequeña y rota familia. El día que regresó, Miguel corrió a abrazarla en la puerta. Y Leticia, ahora sí, lloró, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, abrazando al niño que le había devuelto la esperanza. Carlos comenzó a cambiar su vida fundamentalmente. Vendió una parte de sus acciones en la empresa, renunció a su puesto de CEO y asumió un rol de consejero. Redujo sus horas de trabajo de 80 a la semana a 30. El dinero extra que ganó en la venta de acciones lo puso en un fondo. Una tarde, sentado con Miguel en el jardín, le preguntó al niño,
El dinero que ahorraste para Leti fue algo increíble, hijo. ¿Sabes cuánta gente hay como ella que necesita ayuda y no tiene a nadie? Miguel asintió. Mucha gente, papá. Tengo una idea, dijo Carlos. Tú eres bueno ahorrando y planeando. Yo soy bueno moviendo dinero. ¿Qué tal si empezamos algo juntos? Algo para ayudar a más Letis. Los ojos de Miguel se iluminaron. Sacó su cuaderno de Star Wars, que ahora estaba lleno de otros planes. Podríamos, papá. Podríamos hacer una fundación. Podríamos ayudar a niños que no pueden pagar la escuela o a mamás que necesitan medicinas. Carlos sonrió, sintiendo un orgullo que nunca le había dado ningún acuerdo multimillonario. Me parece un plan excelente, socio. Comenzaron la Fundación MNL por Miguel y Leticia. Carlos aportó el capital inicial, $1 millón, pero insistió en que Miguel fuera parte del comité de decisiones. Juntos revisaban casos. Leticia, con su conexión con la comunidad, traía historias de familias que necesitaban un empujón, una silla de ruedas para un vecino, uniformes escolares para una madre soltera, capital semilla para una mujer que quería abrir una pequeña cocina económica. No era caridad ostentosa de eventos de gala, era ayuda real, directa, sin burocracia. Pasaron 6 meses. La madre de Leticia había recuperado el 90% de su visión. Miguel ahora era un niño hablador, seguro de sí mismo, que presentaba casos a su padre en la cena. La casa ya no estaba impecable, estaba vivida. Había juguetes en la sala y un pizarrón en la cocina lleno de ideas para la fundación. Carlos se sentía más pobre en su cuenta bancaria, pero inmensamente rico en todo lo demás. Había aprendido el lenguaje del afecto de nuevo, gracias a su hijo. Un día, Jimena llamó. Su voz era diferente, más pequeña. Había estado en terapia. Admitió sus celos, su inseguridad y el vacío de su vida. Preguntó si podía ver a Miguel. Carlos dejó que Miguel decidiera. El niño, después de pensarlo mucho, dijo, sí, pero que venga aquí y que sea amable con Leti. Jimena aceptó. La reunión fue tensa. Jimena se disculpó, torpemente al principio, pero luego con sinceridad. Lloró. Se disculpó con Miguel por no haberlo visto y se disculpó con Leticia por su crueldad. No hubo una reconciliación mágica. Carlos y ella nunca volvieron a estar juntos. El divorcio fue silencioso y respetuoso, pero Jimena comenzó a visitar a Miguel y con el tiempo comenzó a ser voluntaria en la fundación. Descubrió que era buena organizando, pero esta vez organizaba entregas de despensas, no fiestas en Polanco. Encontró un propósito que no tenía nada que ver con su estatus social. La familia no se había reparado de la forma tradicional, pero había sanado. Se había transformado en algo nuevo, más honesto y mucho más fuerte. Una tarde, Carlos estaba en su antiguo estudio, ahora la oficina de la fundación. Estaba desinstalando el sistema de cámaras, quitando los cables él mismo. Miguel entró. ¿Qué haces, papá? Quitando esto, ya no lo necesitamos. Miguel se acercó y miró el monitor oscuro. Esas cámaras eran malas, dijo. Carlos asintió. Sí, lo eran. Empezaron por una razón horrible. Pero ¿sabes qué, hijo? Estoy casi agradecido. Miguel lo miró confundido. Gracias a estas cámaras tontas, dijo Carlos, arrodillándose frente a él. Pude verte. Pude ver quién eras realmente. Vi al héroe que vivía en mi propia casa. Y me salvaste, Miguel. Tú me salvaste a mí. El niño sonrió. Esa sonrisa cálida que antes solo le daba a Leticia, y abrazó a su padre. Carlos cerró los ojos, sosteniendo a su hijo, el hombre que había instalado cámaras para encontrar a una ladrona, y en su lugar había encontrado su propia redención. Había perdido una esposa, parte de una fortuna y una vida de mentiras, pero había ganado un hijo. Y por primera vez en su vida, Carlos se sintió un hombre completo.
párrafos 38-100. La ironía de la situación no escapaba a Carlos. Las mismas herramientas que había instalado por desconfianza, esos ojos electrónicos diseñados para atrapar la traición, se habían convertido en los instrumentos de su despertar. Cada grabación que revisaba esa noche no era una prueba contra Leticia, sino un acta de acusación contra sí mismo. Vio innumerables momentos en los que Miguel buscaba a su madre, solo para encontrarla al teléfono o saliendo apresuradamente. Vio las tardes en que él mismo prometía llegar temprano, solo para que la cámara del comedor grabara a Miguel comiendo solo con Leticia, quien pacientemente le preguntaba sobre su día, mientras él, su padre, estaba atrapado en una reunión que ahora parecía insignificante. La vergüenza era una sensación física, un peso en su pecho que le dificultaba respirar. Se dio cuenta de que mientras él construía un legado de edificios y cifras, el verdadero legado, su hijo, se estaba desmoronando en silencio. Miguel no era un niño difícil o raro, como Jimena insistía. Era un niño profundamente solo. Un niño que había encontrado un alma gemela en la soledad de Leticia, otra persona invisible en esa casa gigante. La compasión de Miguel no había nacido de la nada, había nacido de la empatía compartida. Él entendía lo que era sentirse impotente y cuando vio a Leticia sufrir, su instinto no fue ignorarlo, como Carlos o Jimena habrían hecho, sino actuar. La mañana, después de la explosiva confrontación y la salida de Jimena, la atmósfera en la mansión era palpable. El silencio era pesado, pero ya no era hostil. Cuando Miguel bajó a desayunar, vio a su padre en la cocina intentando torpemente hacer hotcakes. No eran los hotcakes perfectos que Leticia preparaba, algunos estaban quemados, pero Carlos estaba allí, con un delantal puesto. Miguel se sentó en silencio y Carlos le sirvió un plato. «Probablemente sepan horrible», dijo Carlos tratando de sonreír. Miguel probó uno, masticó pensativamente y dijo: «Están bien, papá. Solo les falta un poco de todo». Carlos se echó a reír. Una risa real y sonora que sorprendió a ambos. Leticia llegó más tarde esa mañana, sus ojos hinchados pero su andar firme. Entró con cautela, como si esperara que Jimena saltara de las sombras. En lugar de eso, encontró a Carlos y Miguel limpiando el desastre de los hotcakes. «Leticia, buenos días», dijo Carlos, su tono ahora lleno de un respeto que nunca antes había usado. «Por favor, siéntate, quiero hablar contigo y con Miguel». Los tres se sentaron a la mesa. Carlos les explicó que Jimena se había ido y que las cosas iban a cambiar. «Leticia, quiero que sepas que tu trabajo aquí es seguro, pero tu rol va a cambiar. Ya no eres solo la empleada, eres parte de esta familia. Si tú quieres, claro». Leticia estaba abrumada. «Señor Carlos, yo no sé qué decir. El cheque es demasiado». Carlos puso su mano sobre la mesa. «No lo es lo mínimo. ¿Qué podemos hacer? Pero tengo una propuesta. Quiero que me ayudes, no solo con la casa, sino a criar a Miguel. Necesito aprender cómo hacerlo. Y tú ya sabes». Le ofreció un aumento de sueldo sustancial, pero más importante, le ofreció sociedad, le ofreció respeto. Leticia, con lágrimas en los ojos, aceptó. Y por primera vez se sentó a la mesa no para servir, sino para compartir. La llamada al hospital fue la primera tarea del día. Leticia habló con el cirujano en Guadalajara, su voz temblando mientras coordinaba la cita para su madre. Carlos se hizo cargo de la logística, reservando vuelos, un hotel y asegurando que un auto privado las recogiera. Mientras Leticia estaba al teléfono, Miguel se sentó a su lado, sosteniendo su mano. No dijo nada, pero su presencia era un ancla. Carlos observó la escena, dándose cuenta de que el verdadero poder no estaba en su cuenta bancaria, sino en ese simple gesto de apoyo incondicional que su hijo de 8 años entendía mejor que él.
Ausencia de Jimena dejó un vacío que, sorprendentemente, se llenó rápidamente, no con ruido, sino con conexión. Carlos empezó a llevar a Miguel al colegio. En el auto ponían la música que a Miguel le gustaba, canciones que Carlos nunca había escuchado. Hablaban de dinosaurios, de estrellas y de por qué la gente era cruel a veces. «Mamá estaba muy enojada, papá», dijo Miguel un día, de la nada. «Sí, lo estaba», respondió Carlos con honestidad. «Estaba asustada, y a veces, cuando la gente está asustada, lastima a otros». «¿Tú estabas asustado?» «Sí, hijo, estaba aterrado de perderte, aunque nunca te tuve realmente». La semana que Leticia estuvo fuera fue un campo de entrenamiento para Carlos. Tuvo que aprender los horarios de Miguel, sus comidas favoritas, cómo funcionaba la lavadora. Falló espectacularmente en muchas cosas. Pidieron pizza 4 de las 7 noches, pero estaban juntos. Descubrieron un parque cercano del que Carlos no sabía nada y pasaron una tarde entera allí. Carlos se ensució el traje tratando de enseñarle a Miguel a patear un balón. Se sintió ridículo y extrañamente feliz. La casa se convirtió en un hogar por primera vez. Cuando Leticia regresó, su rostro era pura luz. «Ve, mamá, ve», dijo por teléfono, y puso a Miguel en altavoz. Una voz temblorosa, la de su madre, dijo desde Guadalajara: «Miguelito, mi niño, puedo ver el cielo. Hacía años que no veía el color azul. Me diste la luz, mi ángel. Me devolviste el mundo». Miguel no supo qué decir, solo sonrió apenado. Pero Carlos vio el impacto de la acción del niño. Habían cambiado la vida de alguien para siempre. Y fue Miguel quien había iniciado todo. Fue entonces cuando nació la idea de la fundación. Carlos se dio cuenta de que el dinero que había acumulado estaba muerto, atrapado en acciones y bonos. Miguel le había enseñado que el dinero solo tenía valor cuando se movía, cuando creaba cambios. Se sentaron juntos esa noche con Leticia y diseñaron el plan. No sería una fundación pomposa con su nombre en un edificio. Sería rápida, discreta y enfocada. La llamaron Fondo Luz, en honor a la madre de Leticia y a la luz que Miguel había traído a sus vidas. Carlos se sumergió en el proyecto con la misma intensidad que antes dedicaba a las fusiones, pero esta vez su socio era su hijo. Miguel tenía un instinto asombroso para la justicia. «Este caso, papá», decía, señalando una solicitud, «esta señora necesita una silla de ruedas, pero también dice que le encanta cocinar. ¿Y si le damos la silla y también un horno nuevo para que pueda vender pasteles?» Carlos se quedó asombrado. El niño no solo veía la necesidad, veía el potencial. Leticia se convirtió en la directora de campo, visitando a los solicitantes, verificando las historias y, lo más importante, escuchando. La fundación creció. Carlos utilizó sus contactos no para pedir donaciones ostentosas, sino para conseguir cosas: servicios médicos pro bono, materiales de construcción a costo, becas en escuelas. Su antiguo mundo, que antes le parecía el centro del universo, ahora era solo una red de recursos para el nuevo mundo que estaba construyendo con su hijo. Aprendió a decir no a las juntas directivas y sí a los partidos de fútbol de Miguel. Aunque Miguel seguía siendo terrible, pero ahora se reían juntos. Jimena eventualmente encontró su propio camino. El divorcio fue finalizado. Ella se mudó a un apartamento más pequeño en La Condesa. La terapia la estaba ayudando. Empezó a pintar de nuevo, algo que había abandonado hacía años. Su primera visita a Miguel fue incómoda. Trajo un regalo caro, una consola de videojuegos. Miguel le dio las gracias, pero luego la llevó a la oficina de la fundación y le mostró el mapa en la pared, con tachuelas de colores que representaban a las familias que habían ayudado. «Esto es lo que hacemos ahora, mamá», dijo él, con un orgullo tranquilo.
Jimena miró el mapa y luego a su hijo, que hablaba con tanta confianza. Vio a Leticia trabajando en un escritorio cercano, no como una sirvienta, sino como una ejecutiva. Vio a Carlos relajado en jeans, mirándolos con una sonrisa tranquila. Todo el poder había cambiado en esa casa. Ya no se trataba de dinero o estatus, se trataba de propósito. Jimena sintió una punzada de pérdida, pero también por primera vez una pizca de admiración. ¿Puedo ayudar?, preguntó en voz baja. Carlos y Miguel se miraron. Miguel asintió. Necesitamos a alguien que organice los archivos, dijo Miguel. Y así, Jimena comenzó desde abajo a reconectar con su hijo. La transformación de la casa fue total. Las cámaras fueron arrancadas de las paredes. Carlos guardó solo un clip de video en un disco duro encriptado. La escena en la cocina, el momento en que Miguel le dio el sobre a Leticia. Dijo que lo guardaba como recordatorio, un recordatorio de que nunca más estaría tan ciego, un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide por lo que se acumula, sino por lo que se da, y un recordatorio de que su hijo de 8 años, el niño silencioso que vivía entre las sombras, había sido el maestro que necesitaba desesperadamente. Una tarde de sábado, un año después, los 4, Carlos, Miguel, Leticia y su madre, doña Elvira, que estaba de visita, estaban en el jardín celebrando el primer aniversario de la fundación. Habían ayudado a más de 50 familias. Doña Elvira, con su vista clara, estaba enseñando a Miguel a hacer tortillas a mano. Jimena llegó, trayendo no un regalo caro, sino un pastel que ella misma había horneado. Se sentó con ellos, y aunque nunca serían la familia de revista que ella había soñado, eran algo mucho más real. Carlos levantó su vaso de agua de limón. «Quiero brindar», dijo, «por los ojos que pueden ver, por las segundas oportunidades y por los héroes secretos que nos enseñan cómo vivir». Y todos brindaron, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México.